Hola, buen día a todos. En el día de hoy y en este video estaremos fabricando un motor de vapor, el cual consiste básicamente en hacer movimiento gracias a las hermosas y divinas leyes de la termodinámica, principalmente a la temperatura, la presión y el volumen. Veámoslo. Para poder fabricar nuestro motor de vapor o poder elaborarlo, poder observar el comportamiento, necesitaremos algunos materiales que se consiguen de manera sencilla en nuestra casa o en la ferretería. En este caso voy a usar un dispositivo para poder tomar apuntes, poder registrar el tiempo, que es una de las variables importantes, poder anotar la variable de la temperatura. También necesitaremos pegante de doble componente. Este pegante se consigue en las ferreterías. Es un pegante extremadamente fuerte. Hay que hacer un proceso de mezcla en donde al pegarlo, digamos, al ubicarlo, hay que esperar un tiempo para que este pues, sea conciso y quede fuerte. Esto sí es un pegante, es muy bueno, que nos ayudará a fabricar nuestro motor. También tenemos una jeringa, la cual ya explicaré la razón del uso. También tenemos un medidor de temperatura digital, que en este caso su funcionamiento es infrarrojo. Tiene un rango de medición entre menos 18 grados a 380 grados centígrados. Este medidor digital funciona y mide mediante la irradiación infrarroja. Entonces envía una señal de luz, un láser. Este láser mide la irradiancia del objeto y pues de esta manera nos genera una medición aquí en pantalla. También necesitamos una lata de cerveza, puede ser también una lata de salchichas. En este caso yo utilicé una cerveza, me parece que es más sencilla de perforar y más fácil de manipular. También utilicé 2 barras de tubo de cobre de 4 milímetros de espesor. Y en este caso, pues utilicé el pegante que acabé de mencionar, haciendo la mezcla y pues añadiéndolo a la superficie. Esperé un buen tiempo y ya queda supremamente fuerte. Aquí podemos observar que lo puedo alzar ya con el agua dentro. Y la jeringa fue básicamente para poder ingresar el agua a la lata. Acá podemos observar el huequito, la perforación que le hice, por donde ingresé el agua. También utilicé 2 cubos de madera, donde fijé con ayuda de un martillo, 2 puntillas, para pues, tener una base sólida en donde podamos sujetar nuestra lata, nuestro motor de vapor. También usé una barra de aluminio con un tornillo y una arandela. Lo sujeté a la madera de manera fuerte, esto con el fin de pues, tener una base sólida. También utilicé un rodachín o una balinera, tiene varios nombres. Esto con el fin también de generar la menor fricción posible para cuando nuestro motor de vapor esté en funcionamiento. Entonces ya veremos cómo aplicaremos energía a nuestro motor para que comience el movimiento. Una vez con nuestra base de nuestro motor lista y debidamente puesta, procederemos a encender nuestra fuente de energía, la cual nos permitirá ver el comportamiento de nuestro motor en funcionamiento. También tomaremos nuestra primera variable, nuestra primera medición. En este caso he decidido añadir la lata a nuestro motor de vapor al congelador de la nevera, esto con el fin de disminuir la temperatura y poder tener un rango mucho más amplio de medición de nuestras variables, en este caso de tiempo versus temperatura. Y para ello vamos a tomar nuestra primera medida de temperatura. En este caso el medidor digital por infrarrojo nos está indicando que está en 0 grados, 0.3 grados, 0.5, 0.4 y bueno, esta es nuestra primera medida. Como podemos observar, hemos iniciado nuestro proceso de energización de nuestro motor, en este caso un proceso químico en donde el gas propano se consume y se quema. Este proceso nos permite hacer una transferencia de energía, un aumento de temperatura o aumento de la velocidad cinética de nuestras partículas, en este caso de agua que están dentro de nuestro motor, nuestra lata, que está completamente llena. En este caso le hemos añadido 330 milímetros cúbicos de agua. Ese sería nuestro volumen inicial. Este proceso básicamente consiste en, como venía explicando, el aumento de la energía cinética de las partículas, el cual comenzará a generar un aumento de temperatura, una pendiente positiva con respecto al tiempo. Esto con el fin de poder generar vapor y poder hacer movimiento de nuestra lata o nuestro motor de vapor. En este momento estamos midiendo, estamos esperando, estamos tomando muestras de temperatura. En este caso, como vemos, estamos tomando la temperatura eleva extremadamente rápido. Como podemos observar, 56 grados, 50, 63, 64, 71 grados. De manera muy rápida se eleva la temperatura. Estaremos esperando el punto de ebullición del agua. Y esto, pues, con el fin de esperar movimiento de nuestro motor. En este caso, las partículas de vapor saldrán por esta perforación de tubo de cobre, lo mismo o de igual manera que por esta, y podremos evidenciar el movimiento. En la parte superior he decidido poner un remache, esto con el fin de tapar el hueco por donde se le hizo el ingreso de agua, y pues para poder volver a añadirle más agua si queremos. Estamos esperando, volvemos a tomar muestras de temperatura, en este caso 82 grados, 64, 69, en este punto si subimos pues lógicamente va a disminuir la temperatura. En esta parte inferior es donde más existe concentración de energía, pues debido a la distancia con nuestra fuente, como podemos observar. Como podemos observar en esta parte del video, la temperatura del agua aumentó considerablemente hasta los 100 grados centígrados, lógicamente para poder iniciar su punto de ebullición. Está comenzando a salir vapor, estamos esperando que el motor comience a moverse. Como podemos evidenciar nuevamente, el motor ha empezado a girar gracias al proceso de aumento de temperatura o energía y al aumento de presión dentro de la lata. Esto nos permite tener este respectivo movimiento y bueno, este es el funcionamiento del motor de vapor. Una vez construido nuestro motor de vapor, procederemos a realizar algunas gráficas y cálculos con los datos tomados. El objetivo es entender de mejor manera la aplicación práctica de las leyes de la termodinámica, específicamente la relación entre vapor, volumen y temperatura. Comenzaremos explicando el funcionamiento del motor para luego analizar en detalle las curvas de temperatura versus tiempo, presión versus volumen y presión versus temperatura. Para ello,
he realizado un diagrama, un dibujo representativo de nuestro montaje de nuestro motor de vapor. Es de considerar que he tomado el volumen inicial como 300 centímetros cúbicos y para ello he utilizado la jeringa que he mostrado anteriormente. He llenado este recipiente o esta lata con esta cantidad de agua. La temperatura inicial a la que iniciamos nuestros cálculos, nuestra toma, es a menos 5 grados centígrados. Cabe resaltar que la añadimos al congelador para poder tener un rango más amplio de medición y poder tener una mejor representación de nuestras curvas. La presión atmosférica en este momento, pues estamos en Bogotá, es de 0.55 atmósferas. Es importante también anotarla para poder hacer más adelante algunos cálculos. He anotado también acá que la fórmula de los gases ideales, donde dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura en grados Kelvin. Para ello, explicaremos brevemente el funcionamiento de este motor. Como hemos visto, introducimos agua en la lata y aplicamos calor mediante la combustión del gas. Pero, ¿qué sucede a nivel termodinámico? Primero, transferencia de calor. La quema del gas no es solo una fuente de energía, es transferencia de calor hacia el sistema, que en este caso es el agua dentro de la lata. Este calor es la energía que estamos introduciendo. Segundo, cambio de fase y aumento de temperatura. Este calor transferido tiene dos efectos principales. Primero, aumenta la energía interna del agua, lo que se manifiesta como un aumento de temperatura o un cambio o un delta de temperatura. Efectivamente, estamos aumentando la energía cinética de traslación de las moléculas de agua que están dentro de nuestro motor, en este caso. Segundo, cuando el agua alcanza su punto de ebullición, el calor ya no aumenta. El calor ya no aumenta la temperatura, sino que pues, se usa para el cambio de fase de líquido a vapor. Aquí, como podemos evidenciar, pues, el vapor está saliendo por los tubos colectores de nuestro motor. Este proceso requiere una gran cantidad de energía, conocida como calor latente de vaporización, y para ello, pues más adelante he realizado algunas gráficas para poder identificar de mejor manera el comportamiento. Como tercero, la generación de vapor y presión. Al vaporizarse, el agua pasa de estado gaseoso y las moléculas de vapor con alta energía cinética chocan contra las paredes de la lata. Esos millones de choques por segundo son lo que conocemos como presión. Como cuarto, tenemos la primera ley de la termodinámica, conservación de energía. Todo este proceso se rige por la primera ley de la termodinámica. Eso significa que pues, el cambio de energía interna del sistema es igual al calor que le agregamos, al calor Q, menos el trabajo que el sistema realiza sobre sus alrededores. Entonces, decimos que el trabajo es igual al calor menos el trabajo. Inicialmente, con la válvula cerrada o cuando no hay salida de vapor de agua, no hay trabajo, por lo que todo el calor se va a aumentar la energía interna dentro de la lata, aumentando la temperatura y generando vapor a presión. Cuando el vapor sale por la boquilla de nuestros tubos colectores del motor, empuja al aire circundante. Ese empujón es trabajo que el sistema, en este caso el vapor, realiza sobre los alrededores. Es este el trabajo que un motor de vapor pues, realiza, como lo evidenciamos en el video. El trabajo que realiza pues, es el movimiento giratorio de la lata gracias al empuje del vapor. Una vez explicado el funcionamiento de nuestro motor de vapor y con nuestros datos tomados, con nuestros datos iniciales también, procederemos a seguir con la parte 2, que es el análisis de las gráficas y la ley de los gases ideales. Para ello, pues hemos tomado los siguientes datos de temperatura, hemos tomado los datos de tiempo, y pues podemos observar que el aumento de temperatura, el rise, el incremento, está determinado por 13 minutos en este caso. Esta gráfica nos muestra cómo evoluciona la temperatura en el interior de la lata a lo largo del tiempo. Digamos que esta entra dentro de tres etapas, que es la zona de calentamiento. Al principio vemos una subida rápida de la temperatura. El calor se invierte en cambio de la energía interna. Digamos que en este punto donde es una meseta o punto de ebullición, llegamos a un punto donde la temperatura se estabiliza. Esto es crucial, no es que dejemos de aplicar calor, sino que toda la energía entrante se está usando para el cambio de fase de líquido a vapor, o el calor latente en este caso. La temperatura se mantiene constante hasta que todo el líquido se evapora. Es importante mencionar que si continuamos calentando después de la ebullición, que sería en este punto, si seguimos aumentando la temperatura del vapor, comenzará pues lógicamente a subir. Para ello más adelante he hecho una gráfica que se llama la calor latente, en donde he explicado un poco más el principio de este calor latente. Es importante también mencionar que en esta gráfica nos aplica la ley de los gases ideales, donde nos indica que pues, la presión por el volumen es igual otra vez al número de moles por la constante R, que está determinada por las unidades de atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, y por la temperatura, que también está en grados Kelvin. Como todos sabemos, pues las temperaturas de ebullición y de fusión es en donde hay una transición de fases. Para este caso, pues la del agua que usamos para nuestro motor es de 0 grados para fusión y 100 grados para ebullición. Como comenté anteriormente, pues he decidido añadir nuestro motor, nuestra lata al congelador para tener un rango mucho más amplio de temperatura y poder ver un comportamiento mucho mejor en estas curvas. Es importante también mencionar que este cambio de temperatura fue, digamos que, lento, debido a que la llama o combustible o nuestra fuente de energía, pues la dejé en un nivel bajo, donde configuramos nuestros limitadores de paso de gas, en este caso, para la quema. También evidencié que pues, a medida que uno aumenta el flujo del gas, pues lógicamente el aumento de temperatura, el cambio de energía interna es mucho más rápido y digamos que hay fusión y hay ebullición mucho más rápido en este caso. También he realizado una gráfica llamada calor latente, en donde pues, el calor latente es igual a la masa por el calor específico por un cambio de la temperatura en grados Kelvin o grados centígrados. Para ello pues, he hecho una gráfica de temperatura en grados centígrados, que es nuestra variable, y pues nuestro medidor no lo toma en grados centígrados, versus energía aplicada a nuestro líquido, que en este caso pues, es el agua. He calculado las energías añadidas al líquido para poder evidenciar este cambio de fase y poder evidenciar el giro del motor. Entonces la energía añadida pues, es igual a
el calor es igual a la masa del hielo, en este caso como Q1, por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura. Para ello, pues necesitamos transformar una unidad de volumen a peso, y para ello pues hemos tomado el volumen del agua, que en este caso, pues como mencioné anteriormente, son 300 centímetros cúbicos, que los cuales le añadí a la lata. Para ello pues hice una conversión de pasarlos a metros cúbicos, y ya teniendo los metros cúbicos pues podemos pasarlo a kilogramos con la densidad del agua, que en este caso son 997 kilogramos por metro cúbico, y tendríamos los kilogramos. Una vez hecho esto, pues podemos calcular la energía añadida para pasar el hielo a líquido. Entonces pues aplicamos la fórmula de la energía, que es la masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura final menos inicial del hielo. En este caso he realizado estos cálculos y me dice que es 3124.55 joules necesarios para poder pasar de sólido a líquido. Pues en este punto no es que esté completamente líquido, hay una mezcla de agua con líquido, y también se necesita una energía para poderla pasar completamente a lo que es agua. Para ello pues calculé el Q2, que estoy mostrando aquí, donde pues nuevamente indico que es hielo más agua, y pues en este caso utilicé el calor latente de fusión del hielo, que es 3.33 por 10 a la 5 joules por kilogramo. Haciendo este cálculo nos da 99.537 kilojoules de energía necesaria para fundir 0.3 kilogramos, en este caso de hielo, en agua. Entonces esa sería nuestra energía necesaria para poder transferir todo el hielo completamente a líquido total, que sería nuestro Q2 en este caso. Aquí también podemos evidenciar que para poder aumentar la temperatura necesitamos una energía, que dicha energía es Q3. Para calcular Q3, pues lo mismo, aplicamos la misma fórmula, y para ello pues nuevamente necesitaremos la masa del agua, el calor latente, el calor específico, exclusivamente del agua, que es 4186 joules por kilogramo, y con esto nos da una energía necesaria de 125.16 kilojoules. Esta pues energía es, como lo mencioné, esta energía necesaria para poder aumentar la energía del agua de 0 a 100 grados. En la otra parte de la gráfica, en agua más vapor, nuevamente multiplicamos la masa del agua por el calor latente de vaporización para poder hallar la energía necesaria para poder convertir de agua a vapor, que sería en este caso esta parte Q4 de la gráfica respectiva que hemos dibujado. Como último, pues tenemos el Q5 que también se necesita una energía mucho menor, es una energía más pequeña, para poder aumentar la temperatura o la velocidad cinética de las partículas de vapor a elevar la temperatura básicamente. Entonces para este caso pues calculamos el Q5 y nuevamente necesitamos la masa del vapor, que son 0.3 kilogramos, por el calor específico del vapor, que en este caso es 2010 joules por kilogramo por grado centígrado. Haciendo este cálculo pues nos da una energía de 12.010 joules, energía necesaria para elevar la temperatura del vapor de 100 grados a 120 grados. Es de mencionar que en los datos tomados pues evidenciamos que hay una temperatura mucho más alta, pero pues digamos que para efectos de estudio hemos realizado de esta manera. Una vez hecho nuestros cálculos para poder hallar la energía necesaria para aumentar la temperatura y poder generar vapor, procederemos con el análisis de la gráfica de presión versus volumen, o ley de Boyle, que nos indica que la presión por volumen, en este caso la curva es constante. Pues esto no es de todo cierto, estamos también limitados a equipos de medición, no hemos podido medir estas variables que son digamos que un poco más complejas de medir, pero analizaremos a ciencia cierta esta gráfica de presión versus volumen. Como primero, pues al inicio con la válvula cerrada, o digamos cuando no esté saliendo vapor, el volumen es constante y la presión aumenta. Digamos que esto sería una línea vertical hacia arriba en el diagrama, pues no se realiza trabajo. Como segundo, cuando el vapor sale, está empujando y expandiéndose. En un motor de pistón, pues esto aumentaría el volumen. En nuestro caso, pues podemos pensar que el volumen del sistema como el de la lata, más el volumen del vapor que se expande hacia afuera. En el diagrama, esto se vería como una curva donde la presión cae. Digamos que con lo que respecta al trabajo, pues realizado por el motor, sabemos que el trabajo es el área bajo la curva de nuestra representación, y sabemos también que el trabajo es igual al número de moles por la constante R, por la temperatura, por el logaritmo natural de un volumen final sobre un volumen inicial. Esto es para hallar el trabajo de un tipo de curvas de esta forma. Digamos que un ciclo más grande significa pues más trabajo útil. Digamos que finalmente es importante también mencionar la segunda ley de la termodinámica. Digamos que no todo el calor que introducimos se convierte en trabajo útil. No todo el calor. Una parte se pierde o se disipa, a menudo como calor residual. Digamos que la relación del trabajo sobre el calor interno, pues es la eficiencia del motor, la eficiencia térmica de nuestro motor que hemos diseñado. Digamos que en un motor real, como el nuestro, esta eficiencia es bastante baja. Pues lo que la segunda ley ya predice, es imposible convertir todo el calor en trabajo sin otras consecuencias. Entonces digamos que estamos muy limitados y que la eficiencia de este motor es muy baja. Una vez realizada la gráfica de presión versus volumen, entendida de una mejor manera, un poco mejor, pasaremos a la siguiente gráfica, que es presión versus temperatura. Para ello llamaremos a la ley de Gay-Lussac, que nos indica que la presión sobre la temperatura es constante. Esta es una de las gráficas más reveladoras. Si graficamos la presión en función de la temperatura, y el volumen digamos que se mantiene constante, deberíamos obtener una línea recta. En este caso pues tenemos una pendiente, pero digamos que esto se explica directamente por la ley de los gases ideales, que nos dice nuevamente que pues, la presión por volumen es igual a NR por T, donde la presión pues, es P, B es el volumen, N es el número de moles del gas, R pues es nuevamente la constante universal de los gases, y T es la temperatura absoluta en Kelvin. En nuestro experimento el volumen de la lata es fijo y el número de moles de vapor aumenta inicialmente, pero se puede considerar constante una vez que el vapor empieza a salir. Digamos que simplificando la ecuación pues nos podría quedar de la siguiente manera. Digamos que pues, la presión es igual a N por R sobre el volumen por la temperatura en grados Kelvin. Digamos que NR sobre B es una constante, por lo tanto la ecuación P digamos que la presión es igual a constante por la temperatura. Nos dice que la presión es pues, directamente proporcional a esta temperatura, como lo podemos ver en la ecuación. Digamos que esta gráfica es un poco compleja, porque nuevamente no tenemos un barómetro, un equipo de medida de atmósferas, o en este caso de presión.
Una vez explicada nuestra curva de presión versus temperatura, gracias a la ley de los gases ideales, he aprovechado para calcular, en este caso, el número de moles y moléculas en el motor o en nuestra lata, digamos que de manera inicial. Para ello, nuevamente utilizaremos la ley y pues despejamos el número de moles, hallando el número de moles, reemplazando nuestro volumen, nuevamente lo pasé a litros para poder trabajarlo. Y la temperatura, pues también hice un cambio de unidades de temperatura de grados centígrados a Kelvin. En este caso nos dio 0.3 litros y 268 Kelvin. Haciendo el cálculo del número de moles y cancelando las demás unidades, nos da, digamos que un número de moles de 7.508 por 10 a la menos 3 mol de agua en el hielo. También he aprovechado para calcular el número de partículas. Sabemos que la relación del número de moles es igual al número de partículas sobre el número de Avogadro. Y pues despejamos el número de partículas. En este caso, haciendo el cálculo y reemplazando, pues tenemos que nos da un número de 4.522 por 10 a la 21 partículas de agua en estado sólido, en este caso inicialmente dentro de la lata. Entonces digamos que sería el número de partículas que tendríamos dentro de la lata inicialmente. También he aprovechado para calcular la energía cinética translacional de las moléculas de vapor una vez aumentamos la energía dentro de la lata. Pues la fórmula para calcular la energía translacional cinética pues es 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin. Haciendo este cálculo, ya teniendo la temperatura en grados Kelvin, nos da un resultado de 8.351 por 10 a la menos 21 joules. Digamos que esta sería nuestra energía de cinética translacional. También digamos que teniendo todos estos datos he aprovechado para calcular la rapidez cuadrática media o velocidad eficaz de las partículas de vapor a 393 grados Kelvin. Para ello utilizamos la fórmula pues, que nos dio la profe, la docente, y reemplazamos nuestros valores. Nos dice que es 3 veces la constante universal de los gases, que es 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Reemplazamos la temperatura y colocamos la masa molar del vapor de agua, en este caso la buscamos, y nos da que es 18 gramos por mol o 0.018 kilogramos por mol. Reemplazando esta fórmula y hallando este valor, pues digamos que nos da una velocidad de 737.94 metros por segundo a la que está el vapor de agua en este caso. Digamos que con estos datos también se podrían hacer un montón de cálculos más, porque pues tendríamos presión, tendríamos temperatura, tendríamos el número de partículas, podríamos hallar un montón de variables más, pero digamos que hasta aquí es el alcance del video. Y muchas gracias a todos. Esto fue la elaboración del motor. Mi nombre es Arley y bueno, muchas gracias.